Y superaron sus expectativas a los 18 años de la llamada Revolución Bonita, tan bonita como fuerte es el Bolívar. El 82% de los venezolanos viven en pobreza, 50% en pobreza extrema. Y hay quien dice que los responsables no son los jerarcas rojos, no, ellos no son los responsables, sino los empresarios. ¿Qué dice de esto un economista serio como es José Toro Hardy? Buenos días, Toro Hardy. Buenos días. ¿Cómo está? Sí, cómo no, te escucho bien. ¿De quién es realmente la culpa de lo que está sucediendo en Venezuela? ¿Por qué la gente pasa hambre y la que no pasa tiene que comprar los productos a precios exorbitantes? ¿Es que los empresarios pequeños y grandes les encanta perder dinero y les encanta pasar trabajo con tal de tumbar el régimen? No, mira, la culpa de esto es de un modelo que ha destruido masivamente el aparato productivo venezolano. La culpa de esto es de que este gobierno expropió más de 6 millones de hectáreas en el campo que antes eran productivas y ya no lo son. La culpa de esto es que perdona, vamos por parte, Toro Hardy, vamos por parte. Sí expropió todo eso, pero se lo dio a la gente, directamente a los trabajadores de ese campo, por lo tanto ellos que saben cómo es el trabajo, lo tienen que hacer mucho mejor. Bueno, lo que pasa es que antes eran productivas y después que se lo entregaron a su gente, ya no son productivas, ya no producen. ¿Por qué? Por lo tanto, hoy en día... ¿Pero por qué no producen? ¿Pero por qué no producen? Bueno, porque son ineficientes, porque lo que hay es un modelo de populismo exacerbado que pretende que puede entregar las empresas que antes producían a un grupo que no sabe de eso y ya no sabe. Esta gente, como no sabe producir, las abandona o caen en casos de corrupción, como infinidad de empresas que están en poder del Estado, las propias empresas del Estado, empezando por la más grande de todas, que es PDVSA. Ahora, esa es la razón por la cual la producción ha caído. Pero la razón por la cual hay inflación, además de que la producción ha caído y hay menos oferta, es que el gobierno tiene unos déficits fiscales monumentales y para poder cubrir el déficit fiscal, lo que hace es pedirle al Banco Central de Venezuela que emita dinero inorgánico, dinero que no tiene respaldo. De esa manera se inunda el sistema monetario del país de dinero que no tiene valor. Hay muchísimos bolívares tratando de comprar bienes que no existen porque ya no se producen y el resultado es que el valor de los pocos bienes que se producen sube y esa es la razón fundamental de la inflación. Pero más allá de eso, esa cantidad de bolívares que no encuentra qué comprar en el país, al final del día se desvía hacia la compra de dólares y por lo tanto esos dólares en ese mercado paralelo suben de manera exorbitante y eso también termina retroalimentando la inflación, porque muchos de los bienes que todavía se pueden importar, las empresas lo tienen que hacer a ese tipo de dólar paralelo, a ese tipo de dólar libre. Pero como ese dólar es muchísimo más caro, pues resulta que eso se refleja inmediatamente en el precio de los productos. Ahora, o sea, Toro hay Hardy, un sistema perverso. Toro Hardy, eso que usted está diciendo, ¿no?, ha sucedido en otros países y han tenido que cambiar porque fracasaron. Ya se sabe, no hace falta estudiar economía para saber que va a suceder eso, porque históricamente en todos los continentes ha sucedido eso. Entonces, ¿por qué lo repiten? Y si ha fracasado, ¿por qué insisten? Porque para ellos lo único que cuenta, al principio había una inclinación de carácter ideológico. Ya no, ahora se trata simplemente, ya la ideología la pusieron a un lado, ahora se trata de simples mecanismos para aferrarse al poder. Y si para aferrarse al poder ellos pretenden que pueden, vía populismo, entregar cosas, pero como no tienen recursos para entregarlas, imprimen dinero, el resultado es que están creando un sistema desastroso, un modelo desastroso, que ha hecho de Venezuela la economía que padece la mayor inflación del mundo entero, junto con una caída sin precedentes de su economía, de su Producto Interno Bruto. Es interesante, Napoleón, entender que en los últimos 4 años, en los 4 años del gobierno de Nicolás Maduro, el Producto Interno Bruto, o sea, la dimensión de la economía por persona,
ha caído en un 41%, perdón, en un 45%, se ha reducido prácticamente a la mitad la economía venezolana. Eso no ocurrió así ni siquiera en Gran Bretaña durante los años de la Segunda Guerra Mundial, mientras estuvo sometida a los bombardeos de Hitler. De manera que esto es peor que una guerra. Los efectos en la economía son tan perversos como los de una guerra. Ahora, entonces, ¿no será que habrá un bloqueo de los norteamericanos y de los economistas capitalistas y de los empresarios, pero no lo dicen, como por ejemplo sucedió con Cuba, que tenía un bloqueo horrible y a pesar de que tuvieron que entregarle la isla a los rusos, con militares inclusive dentro de la isla cubana, no podían comprar los excelentes productos que había en los países socialistas y la gente sigue mal en ese momento y ahora también? ¿No será que estamos los venezolanos bloqueados por esos malvados? No tenemos ningún bloqueo. Lo que tenemos es ciertamente una guerra económica, como dice el gobierno, pero es una guerra económica del propio gobierno contra los ciudadanos del país. Es una guerra económica en la cual el gobierno ha creído que lo puede expropiar todo y lo puede nacionalizar todo, y resulta que lo que está logrando es que caiga la producción de todo en el país. Pero y además cree que lo puede hacer sin... Yo insisto, si tanto dicen amar al pueblo, porque todo el tiempo hablan de eso y hablan de amor y hablan de que es una revolución, etcétera, etcétera, ¿por qué no cambian las estrategias para que el pueblo no pase ahora más hambre que con los villanos capitalistas demócratas que había antes? Bueno, porque es falso que amen al pueblo. Ellos lo único que aman es el dinero. Ellos están aferrándose al poder por todas las vías posibles, de manera de que ya en Venezuela no es posible distinguir entre poder ejecutivo, poder judicial, nada de eso. Es un solo masacote cuyo objetivo es aferrarse al poder por las vías que sean necesarias, pasando por encima de la Constitución y pasando por encima de las leyes, y sobre todo engañando al pueblo, porque lo que están haciendo va en perjuicio directo del pueblo, pero el pueblo no lo entiende. El pueblo cree en las palabras bonitas que esta gente le dice, o por lo menos creyó, porque en la práctica todas las encuestas indican que cerca entre el 85 y el 90% de la población está en contra del régimen. Y sin embargo el régimen, valiéndose de todas las triquiñuelas y todas las ilegalidades, una de las más grandes, es esta reciente Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, porque para que una Asamblea Nacional Constituyente pudiese ser legítima y pudiese ser supraconstitucional, tendría que haber sido convocada por el soberano, por el pueblo, pero aquí el pueblo no se le pidió su opinión, la opinión la dio solamente Maduro, y por esa vía están terminando de destruir lo poco que quedaba de democracia en Venezuela, y lo que sí han logrado es que, como pocas veces ha ocurrido en la historia de Latinoamérica, se está produciendo un consenso entre naciones del viejo y del nuevo continente, diciendo que aquí ya no hay democracia, que aquí se rompió el hilo constitucional y que es necesario que la comunidad internacional venga, ayude a los venezolanos a superar esta situación terrible de crisis humanitaria, donde el hambre campea por sus fueros, donde el 82% de los venezolanos viven por debajo de la línea de pobreza, donde el 50% de los venezolanos viven en pobreza extrema, donde los venezolanos los vemos a diario rebuscando bolsas de basura para conseguir alimentos. Eso es lo que ha logrado este grupo perverso de políticos populistas que no tienen el menor interés en el pueblo, y además creo que son profundamente ignorantes, porque tal como tú señalaste, durante muchísimo tiempo esto se ha repetido en infinidad de países. De hecho, en los países de la América Latina hubo muchas dictaduras, y por cierto, cuando a esas dictaduras les llegó el agua al cuello, lo que buscaron fue leyes de amnistía para poder irse, y convocaron elecciones, por cierto, y las respetaron, y por eso las dictaduras salieron en la América Latina sin disparar ni un tiro. Por cierto, no solo en la América Latina,
lo que fue todo lo que fue la órbita soviética, ¿verdad? En el año de 1989, en lo que se llamó el otoño de las naciones, cuando el agua les llegó al cuello, no les quedó otro recurso que retirarse del poder, convocar elecciones y salieron sin disparar ni un tiro. Y el caso llegó no solo a los países de la órbita soviética, llegó a la propia Unión Soviética en el año 1991, cuando colapsó la economía soviética. Los propios militares soviéticos, que eran súper comunistas del Ejército Rojo, le dieron un golpe de estado a Gorbachov y lo pusieron preso en Suacha, y el pueblo reaccionó y salió a las calles y se vieron obligados en consecuencia a convocar elecciones, y el comunismo, aquel sistema perverso que durante más de 70 años había dominado buena parte del mundo, se vino al suelo, se desintegró la propia Unión Soviética en 15 naciones diferentes. De manera que los errores económicos los pagan las naciones, y lamentablemente le tocó a Venezuela en este momento la oportunidad de pagar los errores económicos de un grupo ignorante, perverso y corrupto que ha venido gobernando en Venezuela ya desde hace 18 años. Ahora